Hola, bienvenidos a Soles FM. Estamos en nuestro programa número 60 de Camino, Verdad y Vida. Hola grupo, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema de la geometría sagrada. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema tiene que ver con el universo y por ende con nosotros mismos? Porque ¿quién no tiene geometría sagrada en uno mismo, en cada una de nuestras células? La expresión geometría sagrada hace referencia al conjunto de formas y patrones geométricos que se encuentran presentes en la naturaleza y en el diseño de ciertos sitios considerados sagrados. Principalmente sean iglesias, catedrales, mezquitas, con algunos significados simbólicos y esotéricos que le dan. Ha tenido trasfondos religiosos, por lo tanto se le ha adjudicado a la geometría sagrada como que pertenece a ciertas disciplinas, cuando no tiene, desde nuestro punto de vista, no está asociado a ninguna religión. Es la naturaleza exacto, misma, ¿verdad? Del universo, ¿no? Totalmente. De todo. La palabra forma se confunde muchas veces a menudo con figura. No obstante, una forma tridimensional puede tener múltiples figuras bidimensionales. Es decir, una figura tiene que ver con lo bidimensional, con las dos dimensiones. Cuando Claro. uno le pone la altura ya pasa a una tercera dimensión y ya empieza a tener una forma. Un volumen. Un volumen, tridimensional. un sólido. Un ¿no? Como los volumen. Algo más. sólidos platónicos, Exacto. que es de los que habla Platón. Como Algo más sólido, ¿no? Ahí está. Sí, Platón fue Platón fue el que estudió estas figuras con volumen, llamándose los sólidos platónicos o regulares, son poliedros convexos, tal que todas sus caras son polígonos regulares, iguales entre sí, y en que todos los ángulos sólidos son iguales. También se le atribuye haberlos estudiado en primera instancia a Platón, como decíamos, y también se conocen como cuerpos cósmicos sólidos pitagóricos, poliedros platónicos o, sobre la base de propiedades geométricas, poliedros regulares convexos. Históricamente se desconoce con exactitud desde cuándo eran conocidas las propiedades de estos poliedros, pero hay referencias a unas bolas neolíticas fechadas hacia 2000 años antes de Cristo, de piedra labrada encontradas en Escocia. Sí, son esferas de piedra justamente sólidas que tienen distintos tamaños también, ¿no? Que todavía no se ha encontrado la función, que el tienen. objetivo que tenían. No quiero interrumpirlo, ya que nombró a Platón. Platón plantea que del dodecaedro, mejor dicho, el dodecaedro le sirvió a Dios para trazar el plano del universo. No sé por qué me acordé de 12 dimensiones, ¿viste? El dodecaedro, tiene todo mucho que ver, digo, ¿no? Quizás sí. Y en una obra, Quizá no. en una obra de Platón se asocia al fuego, o sea, le da a cada elemento una figura, se asocia al fuego con el tetraedro, al aire con el octaedro, al agua con el icosaedro, a la tierra con el cubo, e indica que como aún es posible una quinta forma, que sería el dodecaedro. Dios ha utilizado esta para el universo. Claro. Y esto está en una descripción detallada de los sólidos platónicos, figura en Elementos de Euclides, que es una obra, el que quiera ahondar en esto. Perfecto. Esto es un poco también para entender y ver al universo de un modo holístico, ¿no? De entender que todo es parte de un todo y como también remontarnos a unas leyes a nivel universal, leyes de Totel Atlante, de cómo es arriba es abajo, ¿no? Que tenemos también algo que se va repitiendo, que esta geometría que está en todo, el universo y también en nosotros mismos. Ahí está. Y cuando hablas de nosotros mismos como ser humano, siempre hablamos o nos referimos en geometría sagrada al famoso Merkaba, ¿sí? Que justamente es el elemento fundamental en el trabajo personal, es nuestro vehículo ascensional de luz. Y ese Merkaba, justamente como dice el nombre, Mer, vehículo, Ka, referido al doble astral,
y Va, el cuerpo mental, apunta a que visualizando al ser humano como la intersección o el punto central entre la combinación de dos pirámides, ¿sí? Una pirámide que desciende desde el cosmos con su vértice hacia abajo y una pirámide que sube desde la madre tierra, nosotros estaríamos dentro de ese centro que justamente funciona como un vehículo, que es justamente el camino, el elemento que usamos para trasladarnos, para movernos en distintos planos, en distintas dimensiones de conciencia. Esto sugiere que el camino para unificar y sincronizar la psiquis y el cuerpo astral es ni más ni menos justamente que este vehículo, este Merkaba. En Egipto, por ejemplo, la palabra Ba significaba instrumento para intensificar el reflejo del Aj en la vida, es decir, la luz. Entonces, dentro de lo que es la religión egipcia vamos a encontrar que el ser humano estaba formado por 7 planos: el cuerpo físico, el cuerpo astral, los residuos psíquicos, el espíritu, el doble etérico, el campo bioplasmático y el alma o reflejo álmico. El Aj, entonces, es el espíritu humano como reflejo del espíritu universal. Como decía recién Conrado, como es arriba es abajo. Hay un espíritu humano como reflejo del espíritu universal. Entonces, todos y cada uno de los planos de nuestras vidas estarán o serán iluminados por el reflejo de Aj. Es una información maravillosa que me pareció que valía la pena compartirla, porque esto viene de hace miles de años para acá. ¿Sí? Y ahora con el tema de la geometría sagrada me estaba acordando del experimento de Masaru Emoto con el agua, cuando le ponía música fuerte o música clásica. Cuando el agua estaba calma, los átomos, las moléculas de agua, ¿en qué se transformaban? En esos sólidos platónicos. Exacto, siempre y cuando geométricos. La música fuera de armonía. Tuviera armonía, tuviera un mensaje positivo. Que nosotros somos agua, un 70% agua, que es importante. Claro, llegaba a formarse una estructura, un símbolo bien armado y geométricamente perfecto. Sí. A diferencia de si se le exponía algo negativo, bueno, ya era más como una masa amorfa. Y ahí un poco también esto nos llama la atención, porque tiene que haber también una geometría para el correcto funcionamiento del universo, ¿no? Y de la vida. Exacto. Lo vemos, por ejemplo, las estructuras de las caracolas, la estructura de Fibonacci, con esa referencia, el espiral, vamos a mencionar para hacernos una idea, el espiral de las caracolas, por ejemplo, los centros, nosotros le llamamos el corazón de algunas verduras, algunas frutas, tienen las mismas formas de espirales, ¿sí? Y eso está relacionado íntimamente con todo esto de la geometría sagrada. Bueno, los ojos también de algunos insectos, por ejemplo, ¿no? Que están formados están divididos perfectamente. El caso de las abejas, las avispas. ¿Cómo forman, no? Cómo forman en forma hexagonal, valga la redundancia, cada uno de los avisperos o panales. Avisperos, ¿no? Cómo eso se repite y cómo también da a entender todo esto que es perfecto y está pensado por una mente superior, ¿no? Sin duda. Que no es casual, porque también sabemos por nuestro camino que esto no está de forma directa hecha por Dios, sino que hay seres intermediarios que hacen, que no por nada se llaman ingenieros genéticos. Ahí está. Que son los que forman la vida, los que le dan cierta función o cierta estructura a las cosas, ¿no?
Y no solamente estamos hablando de la parte de los animales, también lo vemos, como decía recién Gabriela, en los cristales del agua, lo vemos en el reino vegetal, vemos las flores que son perfectas porque cada especie tiene su forma, sus pétalos, ¿sí? Por ejemplo, hablando de pétalos en flores, nos viene enseguida a la mente lo que es el huevo de la vida, aquella figura, imagen, que se forma a partir de 6 pétalos, ¿sí? Y con esos 6 pétalos después se van entrelazando los círculos que se forman, ¿sí? Y forman la imagen que tiene varios círculos, uno central que es formado por esos 6 pétalos, más los que están alrededor, que son 6 más. En total serían 7 círculos, también llamativo. Del huevo de la vida también podemos decir que en su forma más perfecta y más profunda, detallada, surge la flor de la vida. Que dicho sea de paso, cuando estuvimos en Egipto, en uno de los templos, vimos la flor de la vida tallada en alto relieve y nos llamó muchísimo la atención porque esa imagen de la flor de la vida estaba en ese templo y qué relación tenía con lo que se realizaba allí, ¿verdad? Esto me hace acordar al cigoto, que cuando se va dividiendo queda en estas 6 divisiones, y lo escuché en algún lado, no me acuerdo bien, que en el cuerpo quedan esas primeras 6 células, y cuando el cuerpo perece, o sea, cuando la persona muere, dura hasta ese tiempo. Y es en el centro, de donde, a la altura del ombligo, que es donde está la energía de la creación. Ajá. Y bueno, y en el cuerpo humano también está la geometría sagrada por la simetría, digo, cada cuerpo con su forma. Es en el de templo herencia. el templo de Osiris, El templo de Osiris, perfecto, buenísimo. en la ciudad de Luxor. Bien, muchas gracias. Allí, cuando mencionamos a nivel del reino animal, la estructura, la geometría sagrada, relacionándolo con lo que decía Selene recién, una de las imágenes más claras y contundentes de la perfección del cuerpo humano, llevándolo al tema de la geometría sagrada, es la imagen, uno de los dibujos que realizó o realizara Leonardo da Vinci, ¿sí? Donde muestra la perfección del cuerpo humano. Entonces, el conocido como el hombre vitruviano. ahí está, donde de alguna manera se trata de explicitar la perfección, la simetría, la armonía que hay en ese cuerpo humano. Entonces, es decir, en toda la creación está la geometría sagrada. En todo, desde el uno. Yo creo que fue la base, ¿no? Como decía por ahí, que lo que le ayudó a hacer el mapa del universo a Dios. Para Madame Blavatsky decía que la geometría es la 5ª llave que permite interpretar la vida. Tenía otras, ¿no? Las 4 primeras eran la fisiológica, donde entraba lo del hombre vitruviano que recién decís, la psicológica, la astrológica, la metafísica, ahí entraría la geometría, después la simbólica y por último la matemática o la historia, ¿no? De perfección. La base del universo. Sí, sí. Bien. Y con relación al número 2, vieron que lo máximo era el dodecaedro, ¿no? Sí. Y a nivel del zodíaco, a nivel astrológico, digamos, teníamos el libro de la vida con 12 constelaciones. Sí. El libro de la sabiduría con los 12 planetas. El libro de la forma con 12 jerarquías creadoras. Es brutal, ¿no? El número 12 se repite por todos lados. Que además, bueno, 12 dimensiones, ¿no? Por lo menos en nuestra filosofía Rama también hablamos de las 12 dimensiones. De 12 dimensiones de conciencia. Con Exactamente. respecto a esto que comentábamos, también vamos a mencionar
que en la Cábala, justamente, se menciona que dice Dios tiene conciencia álmica y dice por allí que sus manifestaciones se desprenden hacia la materialidad, es decir, desde el espíritu hacia la materia. Y esa categorización de la naturaleza es afín con el principio cabalístico de los sefirot. Un séfira tiene 10 niveles de manifestación. Entonces allí mencionan justamente el espíritu, la sabiduría, la belleza, la inteligencia, la bondad, el equilibrio, la justicia, valor, la reflexión y la materia. Todas relacionadas e interrelacionadas entre sí, porque justamente desde el espíritu hacia la materia es la conexión que nosotros tendemos a tener. Por otro lado, tenemos la geometría sagrada también en lo que es la simbología, o sea, es decir, la explicación dentro de los grupos Rama, dentro de la misión, de lo que significarían estas imágenes, ya sea de dos dimensiones, largo y ancho, o sea, planas, o de 3 dimensiones, que como decíamos ahí al principio, Ya está hablando de formas. son formas o volúmenes. volumen. Ahí está. Marce, ¿vos te animás brevemente a decirnos, a contarnos un poquito todo eso? Sí, digamos que esto se puede recibir, ¿no?, en el astral cuando uno duerme, también se puede recibir en meditación. Entonces de ahí a que lo que reciba cada uno significa lo que está necesitando o lo que tiene que cambiar, ¿no? O trabajar. Ahí está. Digamos que, por ejemplo, visualizar un triángulo nos estaría relacionando con el amor y la espiritualidad. El triángulo sabemos 3 lados iguales. Equilibrio en los 3 planos, físico, mental y espiritual, ¿no? Ahí está, bien. ¿Seguimos con otro? El cuadrado. Bueno, el cuadrado simbolizaría la inteligencia, la sabiduría, el entender las cosas o tenerlas claras. Bien. Acá vemos que hay una profundización que pasa luego al rectángulo, ¿sí? Bueno, el rectángulo simbolizaría la muerte, lo caduco, que algo que tenemos que sí o sí cambiar, vendría a ser, ¿no? Con una especie de cerrar ciclos. De cerrar ciclos y empezar con uno nuevo. Exactamente. ¿Qué pasa con los círculos? Los círculos simboliza a la familia, al mundo de cada uno y también la unidad. Ahí está. La integración podría ser, si lo vemos así, ¿sí? El círculo, la unidad de la integración. Luego tenemos otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, el trapecio, cuando tenemos en superficie, en plano, la relación con la búsqueda de la realización de nuestros sueños, objetivos o ideales, llevarlos al día a día, a nuestras vidas, plasmarlos a la realidad. Marce. Por ejemplo, si visualizamos un pentágono, sería el despertar de las capacidades interiores de nuestro potencial mágico. También tiene que ver con el desarrollo de nuestra naturaleza humana. Seguimos, por ejemplo, el hexágono sería profundizar el equilibrio o mantenerlo en nuestras vidas, estar equilibrado, como decíamos hoy también con el tema del triángulo, ¿no? Ahí está, son esos triángulos interrelacionados que en Merkaba es el volumen, ¿sí? La forma de volumen, y justamente en plano es un hexágono. Vamos a las formas de volumen ahora. La esfera, que estaría de alguna manera relacionada con el círculo, por ejemplo. ¿Qué significa una esfera? Y la esfera sería el autoconocimiento y también la capacidad de proyectarse hacia adelante,
de contener nuestro propio futuro. Las figuras en volumen simbolizan que uno le está dando profundidad a su vida, concentrándolas en su interior y proyectándolas a su vez hacia el centro del planeta. Este símbolo representaría el recibir para dar o el dar y recibir. Ahí está, o sea, porque ya estás profundizando, interiorizándote con tu espíritu, siendo consciente de vos mismo y de todo lo que te rodea. Sí, Por eso la profundidad. Dando de corazón, no dando pensando en recibir, ¿no? Eso es fundamental también. Sí, Además esa es la magia. Y la esfera significa que algo esférico tiene para contener dentro también. Vendría a ser por eso de ser consciente. Ahí está, de uno mismo y de todo lo que nos rodea. Después tenemos otro símbolo como la pirámide. Como la de Egipto. Ahí está, que es un colector de energías universales, concentrándolas en su interior y proyectándolas a su vez hacia el centro del planeta. Bien, con respecto a esto, a mí me gustaría puntualizar que no es conveniente tener pirámides dentro de nuestro hogar y menos dentro de nuestro dormitorio, ¿sí? Porque estuvo de moda en algún momento comprar pirámides de piedra, de cuarzo, etcétera, y colocarlas en nuestras casas, pero no es conveniente porque justamente como dice allí la explicación, recogen energía. Pero a veces, si la energía del lugar no es positiva, recogemos energía negativa. ¿Qué nos pasa? Si potenciamos la energía negativa, eso a la larga nos va a influir de forma negativa a nosotros mismos, ¿sí? Potencian todo eso. Entonces, Está bueno vertir ese concepto porque la gente por lo general compra pirámides de adorno para tener adentro de las casas. Y bueno, la idea es, la sugerencia es no comprarlas. Porque ponerlas en una terraza. Ponerlas en una terraza. Una terracita afuera. Ahí va. Un patio. En realidad lo ideal sería en el techo. ¿Por qué? Porque la forma lo que hace es concentrar, bajar la energía de arriba y concentrarla. Si está en un techo o en una azotea puede ser que ayude, pero en realidad lo ideal sería no tenerla. Evitarla simplemente por el hecho de que eso roba energía, concentra y como también decía Roxana, si tenés poca energía lo va a concentrar en ese objeto y bueno, no es conveniente. realmente. Bueno, seguimos con el cubo, que simboliza el saber guardar el conocimiento y aplicarlo con sabiduría. Bien, muy bien. Tenemos un par de figuras más también para explicar allí. Relacionado o similar, seguro, relacionado con la pirámide o parecido a la pirámide. Está el cono. El cono. Es un triángulo en revolución, o sea, en movimiento. También es recibir, pero por su base circular simbolizaría recibir y proyectar la unidad. Ahí está. Es el dar y recibir y dar. Y después tenemos el cilindro, que simboliza el dejar pasar, el dejar fluir, el canalizar. Bien. De más está decir que todas y cada una de las bases o puntos energéticos de nuestros chakras también tienen formas geométricas muy definidas. Nosotros tenemos 7 chakras alineados, vamos a decirle así, a nuestro cuerpo, nuestra columna vertebral. Principales alineados. Exactamente. Y también cada uno relacionado también a un objeto, a una figura geométrica. Marce. Y a un color. Sí. El primer chakra, y vamos a empezar por el chakra raíz. Sí, el chakra de raíz, que es el color rojo, el simbolismo es el cuadrado. Muy bien, perfecto. Que en realidad sería un cubo por el volumen. Ahí está. Cuando lo ponemos en movimiento. Por eso también cuando Marce habló del cubo, habló también de la tierra, de lo que es la parte también de la muerte, ¿no? Lo que está más arraigado a la tierra, lo terrenal.
Ahí está. a lo físico. El chakra número 1 es el que nos mantiene arraigados o capaz que anclados, si se Anclados, quiere sí, decir, mejor. a la energía de la madre De la madre tierra. tierra. Ahí está. Después tenemos el segundo chakra. El chakra número 2, el esplénico, el color naranja, el que la figura sería el triángulo. Ahí está. Perfectamente. Entonces vamos viendo que cada chakra tiene esa diagramación específica porque las energías también, al igual que los colores, son Y diferentes. también tienen un significado, por supuesto, ¿no? Acorde a su funcionalidad. Y siempre acordarse que es volumen. Triángulo, si lo vemos como Es una pirámide. figura o pirámide. Ahí está. Y volviendo ahí a la imagen del hombre vitruviano, que también dibuja los 7 chakras, estos 7 chakras están ubicados en el cuerpo humano de forma armónica, mediante los cuales ascienden espirales energéticas formando un ángulo de 90 grados a medida que pasan de un chakra al siguiente. Fíjate qué interesante. Bien. Muy bien. Vamos Seguimos al con el 3. chakra 3, Tercero. el umbilical, que sería el color sale amarillo y un círculo. O esfera. O esfera. Ahí Cuando está. la ponemos O esfera a cuando es una funcionar. forma. Volumen. La figura es el círculo, con volumen es la forma. Bien. sí. Bien. Chakra El 4. chakra Estoy aprendiendo un montón de conceptos Bárbaro. diferentes. El chakra número 4 sería el cardíaco, color verde. El símbolo es la cruz. La cruz de más. Ahí está. Si es de Ese- volumen ya no sé, pero tiene volumen. Sí, todo todos con tienen. volumen, todo con volumen. Chakra 5 de Chakra la 5, el garganta. laringio, el color celeste aguamarina. La media luna sería su símbolo. Ahí está, muy bien. Chakra 6. El chakra frontal, color azul índigo, que sería su símbolo la estrella. Ahí está. Y por último el chakra 7, el coronario, color violeta, y su símbolo sería la flor de loto. Que también es un símbolo particular, ¿verdad? Porque si También. ustedes la ven desde arriba, la flor de loto es el dibujo de la flor de la vida. Es muy similar, claro. Sí, ¿Sí? Tal cual. Bien. Entonces, todas estas referencias a la geometría sagrada nos dan a entender que no hay nada al azar, no. que está todo Pero está todo perfectamente relacionado. Los chakras, armado. los principios, las notas musicales, Todo, está todo todo. relacionado. Todo tiene un porqué, nada es al Y azar. cuando ¿no? vinculas esta geometría con la matemática, ya aparece el concepto de fractal. Y la dejo por ahí, porque tenemos un ADN fractal con el concepto de luz, bueno, que se da para otro programa. claro, porque en Pero realidad está todo relacionado. Mirá, el matemático polaco acuñó el término fractal para describir la geometría de una gran variedad de fenómenos naturales y regulares. La trama de la vida sería una estructura base de la conciencia, que distribuye cada totalidad como fractales de la estructura base. La matriz, por ende, tiende a ser una estructura de luz que engloba todo. Acondicionamiento de la conciencia para hacer esta estructura. En la psicología arquetípica se le conoce a este patrón de luz como mandala. buenísimo. Mirá. Y hablando de mandalas, también viene a la mente aquellas estructuras de los agroglifos, de los crop circles. Son mandalas. Son Mucha mandalas. gente tiene mantelitos para Individuales. con mandalas para sanar la comida, poner el platito arriba del. De hecho, del nosotros mantel. tenemos. Sí, ¿verdad? Sí. Porque son figuras mágicas, digamos. ¿no? Entonces, esos agroglifos son mensajes elevados que necesitan expresarse en algún código geométrico específico. Las figuras más sagradas, como decíamos hoy, son el círculo, el tetraedro, el icosaedro, el cubo, el dodecaedro nuevamente, el octaedro y la espiral. ¿Por qué la espiral? Porque esta es la figura que complementa a todos los demás cuerpos mencionados anteriormente, que los relaciona justamente con el movimiento. Nuestra ADN es espiral. Exactamente, y por ahí hablábamos entonces de que esa hélice del genoma humano, ¿sí? No por nada se dibuja así, es que de hecho físicamente
existe de esa forma. Son cadenas que están como con eslabones, vamos a llamarles así, y se enlazan o entrelazan entre sí a través de las proteínas, los prótidos. Volviendo y entonces dándole un cierre, un redondeo a todo esto, porque si quieren profundizar pueden ir a textos, libros en bibliotecas municipales o en la Biblioteca Nacional. Incluso tenemos oportunidad de encontrar libros que refieren a todo esto, ¿verdad? La teoría platónica, la teoría de Fibonacci, que está muy interesante. También se encuentran digitalmente, ¿no? Porque esto es algo ya de la humanidad. También podemos encontrar muchos materiales también en enciclopedias que tengamos en casa. Y la simetría, o sea, la geometría y la simetría que hay entre estructuras, las vamos a encontrar como arquitectura sagrada también. No hemos mencionado hasta el momento, por ejemplo, grandes catedrales, pero todo está relacionado, ¿sí? Al detalle, Sí. con la posición, con la construcción, dónde está, por ejemplo, en una catedral, dónde está la nave principal, dónde está el altar, por qué está el altar está en ese lugar específico, en otro lugar de Bueno, de eso la... también pasa, por ejemplo, de en la el Feng Shui estructura. también, ¿no? Exacto. Donde igual también te explican que cada elemento o las casas también a veces con sus respectivos cuartos tienen que ser de determinada manera, Para que porque fluya la también energía. la energía también fluye distinta, ¿no? Y hay que recordar que acá en Uruguay y en Montevideo tenemos muchos jardines, plazas y monumentos que están puestos de una manera de geometría sagrada para anclar o atraer la energía. Y bueno, y hablando de eso, en el Prado, en el Rosedal, está hecho de esa forma. Si se ve desde arriba, vamos a notar esa geometría y además que da la parte energética, porque al cruzar la calle y entrarnos y adentrarnos al Prado y al Rosedal, hasta hay un microclima especial. Exacto. El centro, vamos a decir, el punto central de ese rosedal es el centro de lo que podríamos llamar un reloj solar o una brújula inclusive, porque de arriba se ve el diagrama perfecto del círculo y las manecillas, ¿sí? Los caminos por los que se accede a la fuente central marcan justamente los puntos cardinales. Eso es a modo de información y de complemento. Después, como decíamos recién, los chinos con el Feng Shui, todo lo que sea, los orientales apuntan muchísimo siempre al detalle de las energías y los campos energéticos que se generan con los materiales, ¿verdad? También estamos en la acupuntura, es lo que se ve, o sea, por ensayo y error, hicieron la acupuntura y cómo relacionar el cuerpo con nuestras formas de vida, en que nos ocupamos, que todo influye en esa energía y forma. Esto tan perfecto, porque estaba Platón, Platón fue uno de los primeros, pero después siguió Kepler y antes de Kepler también estaba ya la teoría de las esferas. Exactamente. Es una noción pitagórica que explicaba que el universo está gobernado por proporciones armoniosas y que el movimiento de los planetas está regido por proporciones musicales, de tal manera que cada intervalo entre un planeta y otro corresponde a una nota musical. Y análogamente hay una proporción similar en otros aspectos cruciales del universo. Por ejemplo, en el cuerpo humano del hombre Vitruvio que hablábamos. Pues dice que en el cosmos todos creen que es silencio, pero no. No. No, ya lo decía Carl Sagan que había sonidos, había ruido en el universo. Y con respecto al universo queríamos mencionar para ir redondeando que también tiene un peso muy importante la energía toroidal en todo esto, porque acá cuando hablamos de
ondas y cuando hablamos de energías y cuando hablamos de formas y de volúmenes, tenemos que pensar que todo está en movimiento, que es una ley universal también. Entonces, cuando hablamos de que nosotros funcionamos con un sistema electromagnético, como si fuésemos un pequeño toroide, en el mejor de los casos que nuestras energías estén armonizadas y permanezcan de esa manera, nosotros nos alimentamos, ¿sí?, de esa energía que se genera, viviendo en un eterno presente. Es decir, dejamos de considerar el tiempo como una línea y empezamos a pensar el tiempo en temas o de punto de vista de ondas, en un eterno presente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que desestructurar algunos conceptos de tiempo mal entendidos o mal aprendidos, que les llamamos a veces así, para comprender que el tiempo no existe, que no es lineal y que es en el momento que nosotros pensamos y sentimos y vivimos que es un eterno presente, dejamos de tener el apremio de ir corriendo de un lado a otro y nos concentramos, nos logramos concentrar en lo que estamos haciendo en este instante. El eterno ahora le llaman los sabios. El tiempo lo conocemos como lineal porque en realidad era para entender la historia y darle un contexto y un concepto, pero en realidad no es lineal. Como explicaban los guías, estamos en una tercera dimensión, alto, ancho, volumen, pero cuando metemos el factor tiempo, no lineal, aparece la cuarta dimensión. Donde todo es aquí, tiempo presente, aquí y ahora, y todo pasa en el mismo instante, al mismo tiempo, en distintos lugares, todo aquí. O sea, no hay tiempo de la manera que nosotros lo concebimos, ¿no? O sea, fue tan maravilloso esto de la geometría. Hay una película que se me vino a la mente de una familia oriental que viene a vivir a Estados Unidos, en su barrio. De multiverso. Exactamente. Así largo el título, es todas las cosas en el mismo lugar al mismo tiempo, una cosa así. Exactamente. Y cómo afectaba el pasado, el presente, cuando actuaba en otro plano. Y va modificando cada acción, cada decisión que toma las personas, van modificando no solo el presente, sino que también el futuro. Y acá donde el mensaje final es si yo hoy me concentro realmente en hacer lo que esté haciendo con amor, lo que mañana voy a recoger es de la misma manera, de la misma calidad. Voy a recibir con amor. Entonces, más allá de las formas y los caminos y las ondas energéticas, lo que rescatamos es que justamente todo en todas partes al mismo tiempo nos genera, ¿sí?, un hoy, un eterno presente mucho más productivo y más disfrutable. Volviendo al tema para redondear, el mismo Einstein se asombraba, ¿no? Decía que la naturaleza, ¿no?, es donde más es fascinante se vuelve la aparición de estos patrones geométricos. Que hasta el más escéptico se pone a dudar al encontrar fractales en toda clase de hongos, plantas, hasta en el movimiento de algunos animales, y que el mismísimo Albert Einstein preguntó cómo es posible que las matemáticas, producto del pensamiento humano, independientemente de la experiencia, se ajusten excelentemente a los objetos de la realidad. Eso es lo que creía él, que viene del pensamiento humano. Exacto, cuando viene de más allá. De más allá. Demasiado perfecto todo. Bien. Bueno, nos vamos entonces despidiendo por hoy de este programa. Si no, seguimos hablando y hablando. Es muy fascinante, es muy fascinante todo, hay mucha información también.
Y Pero bueno, a modo de esquema, ¿verdad? Sí, Digo, sí, porque queríamos mucho más para compartirlo, eso está después en cada uno de ustedes, poder Buscar. profundizar, buscar información, corroborar indagar. datos. Sí, Exactamente. exactamente. Nos despedimos entonces de nuestro programa Camino, Verdad Verdad y y Vida. Vida. Hasta la Chao. próxima. Gracias.